Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. Siete pastore con l'odore delle pecore. Quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Avete paura. Non abbiate paura. Peccatori sì, tutti qui, tutti siamo corrotti, no? Litigate quanto volete. Se volano i piatti, lasciate. Ma mai finire la giornata senza fare la pace. Mai. Muy buenas tardes, ¿quién como Dios? Bienvenidos a este espacio donde meditamos las palabras del Papa Francisco. Hoy miércoles 20 de junio. Como saben, los miércoles el Papa Francisco imparte su bendición en la Plaza San Pedro, hace una especie de catequesis, una especie de homilía, de explicación sobre un tema determinado. El Papa Francisco los miércoles da su voz al pueblo, da la voz de Dios al pueblo. Entonces vamos a meditar las palabras del Papa Francisco que él dictó hoy en la Plaza San Pedro a los fieles que fueron a visitar el Vaticano, que estuvieron allá en Roma. Esta serie, el Papa inició el miércoles pasado una serie que se llama Los Mandamientos, donde empieza a explicar toda la parte de los mandamientos de Dios, y en eso va a basar sus próximas catequesis. Hoy nos reunimos para compartir las palabras del Papa Francisco, así que vamos a escucharlo con todo el corazón. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Esta audiencia se desarrollará en dos sitios. Nosotros aquí, en la plaza, y en el aula Pablo VI, donde hay más de 200 enfermos que ven la audiencia gracias a una pantalla gigante. Todos juntos formamos una comunidad. Saludemos con un aplauso a los que están allá en el aula. El miércoles pasado comenzamos un nuevo ciclo de catequesis sobre los mandamientos. Vimos que el Señor Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Pero tendremos que entender mejor esta perspectiva. En la Biblia, los mandamientos no vienen por sí mismos, sino que son parte de un nexo, una relación. El Señor Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y existe esa relación de la alianza entre Dios y su pueblo. Al comienzo del capítulo 20 del libro del Éxodo, leemos, y esto es muy importante: Dios pronunció todas estas palabras. Parece una apertura como cualquier otra, pero nada en la Biblia es trivial. El texto no dice: Dios pronunció estos mandamientos, sino estas palabras. La tradición judía siempre llamará al decálogo las 10 palabras. Y el término decálogo significa precisamente esto. Y sin embargo, están en forma de leyes. Son mandamientos objetivamente. ¿Por qué entonces el autor sagrado usa precisamente aquí el término de 10 palabras? ¿Por qué? Y no dice 10 mandamientos. ¿Cuál es la diferencia entre un mandamiento y una palabra? El mandato es una comunicación que no requiere diálogo. La palabra, en cambio, es el medio esencial de la relación como diálogo.
Dios Padre crea por medio de su palabra. Y su Hijo es la palabra hecha carne. El amor se alimenta de palabras, al igual que la educación o la colaboración. Dos personas que no se aman no logran comunicarse. Cuando alguien habla a nuestro corazón, nuestra soledad termina. Recibe una palabra, hay comunicación, y los mandamientos son palabra de Dios. Dios se comunica en estas 10 palabras y espera nuestra respuesta. Una cosa es recibir una orden. Otra, percibir que alguien intenta hablar con nosotros. Un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Yo puedo decirles a ustedes, hoy es el último día de la primavera, de la cálida primavera. Pero hoy es el último día. Es una verdad, no un diálogo. Pero si yo les digo, ¿qué piensan de esta primavera? Abra un diálogo. Los mandamientos son un diálogo. La comunicación se realiza por el gusto de hablar y por el bien concreto que se comunica entre los que se aman por medio de las palabras. Es un bien que no consiste en cosas, sino en personas mismas que mutuamente se dan en el diálogo. Pero esta diferencia no es algo artificial. Observemos lo que pasó en el principio. El tentador, el diablo, quiere engañar al hombre y a la mujer sobre esta cuestión. Quiere convencerlos de que Dios les ha prohibido comer los frutos del árbol del bien y del mal para mantenerlos sometidos. El desafío es efectivamente este. La primera regla que Dios da al hombre es la imposición de un déspota que prohíbe y obliga, o es la atención de un papá que cuida de sus pequeños y los protege de la autodestrucción. ¿Es una palabra o un mandato? La más trágica entre las diversas mentiras que la serpiente le dice a Eva es la sugerencia de una deidad envidiosa. Pero no, Dios tiene envidia de ustedes, le dice, de una deidad posesiva. Dios no quiere que tengan libertad. Los hechos muestran dramáticamente que la serpiente mintió. Dio a entender que una palabra de amor fuese un mandato. El hombre entonces se enfrenta a una encrucijada. ¿Dios me impone cosas o me cuida? ¿Sus mandamientos son solo una ley o contiene una palabra para cuidarme? ¿Dios es patrón o padre? Dios es padre. Dios es padre. No lo olviden nunca. Incluso en las situaciones más difíciles. Piensen que tenemos un Padre que nos quiere a todos. ¿Somos súbditos o hijos? No se escucha bien. Este combate, tanto dentro como fuera de nosotros, se presenta continuamente. Tenemos que elegir 1000 veces entre una mentalidad de esclavos y una mentalidad de hijos.
El mandamiento es del patrón. La palabra es del Padre. El Espíritu Santo es un espíritu de hijos. Es el espíritu de Jesús. Un espíritu de esclavos no puede por menos que aceptar la ley de forma opresiva y puede producir dos resultados opuestos: o una vida de deberes y obligaciones o una de reacción violenta de rechazo. Todo el cristianismo es el pasaje de la letra de la ley al espíritu que da vida. Jesús es la palabra del Padre, no es la condena del Padre. Jesús vino a salvar con su palabra, no a condenarnos. Se ve cuando un hombre o una mujer han vivido este pasaje o no. La gente se da cuenta de si un cristiano razona como hijo o como esclavo. Y nosotros mismos recordamos si nuestros educadores nos cuidan como padres y madres o si solo nos impusieron reglas. Los mandamientos son el camino hacia la libertad. Porque son palabras del Padre que nos hacen libres en este camino. Queridos hermanos, el mundo no necesita legalismo, sino cuidados. Necesita cristianos con corazón de hijos. Necesita cristianos con el corazón de hijos. No lo olviden nunca. Gracias. Qué hermosas estas palabras del Papa Francisco que llegan al corazón. O sea, entender los mandamientos desde la verdadera perspectiva. Es algo maravilloso, como nos enseña nuestro pastor. Lo primero que quiere hacer el énfasis, y que en eso se basa toda su catequesis, es en algo muy importante, y es que Dios no nos dio mandamientos, nos dio palabras. Y ya esto cambia completamente el sentido de cómo se entiende el ser cristiano. Es como cuando entendemos que Cristo no es una idea, no son unas reglas, sino que Cristo es una persona a la que amamos. Y al ser una persona, las personas dialogamos, las personas nos comunicamos a través de palabras, no a través de órdenes. Y esto es lo que expresa el Papa Francisco, algo hermoso. Dice: un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Un diálogo es algo más que cosas. Son las personas en sí mismas que se comunican. O sea, Dios, cuando dio los mandamientos, no nos dio estrictamente unas órdenes, no. Nos dio su amor, nos dio sus palabras, nos dio un comunicado de amor para que lo amemos y para que descubramos qué es lo mejor para nosotros. Dice el Papa Francisco algo tan hermoso que explica el principio de todo, y es cuando el tentador, el diablo, quiere engañar al hombre y a la mujer, quiere convencerlos de que Dios les ha prohibido comer de los frutos del árbol del bien y del mal para mantenerlos sometidos. O sea, la serpiente lo primero que hace es que Adán y Eva se sientan sometidos. Inclusive, más profundo todavía lo que dice el Papa. El desafío es efectivamente este. La primera regla que Dios da al hombre es la imposición de un déspota que prohíbe y obliga, o la atención de un papá que cuida de sus pequeños y los protege de la autodestrucción. ¿Es una palabra o un mandato? La más trágica entre las diversas mentiras que la serpiente le dice a Eva es la sugerencia de una deidad envidiosa. O sea, les hace creer que Dios tiene envidia de ellos
que Dios los envidia y que Dios no lo cuida, no los cuida porque quiere que ustedes sean felices o quiere lo mejor de ustedes. No, Dios los tiene amarrados, Dios les quiere prohibir, porque Dios sabe que ustedes van a tener el conocimiento. La serpiente hace alusión como si Dios fuera egoísta, envidioso, como si los estuviera coactando de la felicidad. Pero Dios no tiene envidia de nosotros. La más trágica de las diversas mentiras que la serpiente le dice a Eva es la sugerencia de una deidad envidiosa. Pero no, Dios tiene envidia de vosotros, de una deidad posesiva. Dios no quiere que tengáis libertad. Eso es lo que le dice la serpiente a Adán y Eva, y así los convence. Los hechos muestran dramáticamente que la serpiente mintió, dio a entender que una palabra de amor, que una palabra de cuidado que Dios les dio a Adán y Eva era un mandato, era una obligación, era una imposición. La serpiente tomó las palabras de Dios para malinterpretarlas y hacer que Adán y Eva desconfiaran, que de hecho el catecismo lo dice, que ellos, tentados por la serpiente, dejaron nacer en su corazón la desconfianza hacia Dios, su creador. Y ahí es cuando nace todo, mis hermanos, cuando no creemos que Dios con su palabra nos salva, sino que desconfiamos de Él. Por eso es que Jesús nos dice, confíen en mí. Por eso es que se ha reiterado tantas veces, por eso Jesús se le apareció a Santa Margarita en la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. Posteriormente a Faustina Kowalska con la Divina Misericordia. Y estos mensajes que traen como lema principal: Jesús, yo confío en ti, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Entonces la confianza es la que me permite abrirme al diálogo con Dios y entender que Él no quiere lo malo para mí, porque el demonio nos lleva a desconfiar de Él, a creer que Él quiere, que Dios quiere que nosotros seamos infelices, o que quizás el camino de Dios no nos va a dar una felicidad tan plena como la del mundo. Dice el Papa Francisco: el hombre se enfrenta a esta encrucijada. ¿Dios me impone cosas o me cuida? ¿Sus mandamientos son solo una ley o contienen una palabra para cuidarme? ¿Dios es patrón o padre? Impresionante. ¿Qué perspectiva tenemos de Dios? ¿Una perspectiva de un Dios patrón o padre? ¿Somos súbditos o hijos? Este combate, dentro como fuera de nosotros, se presenta continuamente. Tenemos que elegir una y mil veces entre una mentalidad de esclavos y una mentalidad de hijos. El mandamiento es del patrón, la palabra es del Padre. Increíble. El mandamiento es del patrón, la palabra es del Padre. Esto es algo que vemos en la sociedad mucho, que dicen que esa frase que dice que la religión es el oprobio del pueblo, que debería acabarse la religión para que se acabara los problemas, o sea, culpando como a la religión de lo malo. Y realmente nos damos cuenta que estas personas que piensan así, que sienten así, es porque creen este engaño de la serpiente, que es un Dios patrón, un Dios que da mandatos y que no busca la felicidad tuya y mía, sino que está buscando juzgarnos todo el tiempo. Y esto es algo que el demonio nos quiere hacer ver a todos, que seguir a Dios, que seguir la religión es algo que te va a oprimir y te va a cansar y te va como a coactar. Y eso es un engaño completamente de Satanás. No hay mayor libertad que la que da sentirse hijo de Dios. El mandamiento es del patrón y la palabra es del Padre. Los que se encuentran con Jesús de corazón entienden esos mandamientos y los viven con todo amor. Como dice tanto el salmista, mi deleite son tus mandamientos, Señor. Tu palabra es miel para mi boca. Hay unos salmos que son estrofas y estrofas largas solamente alabando la ley de Dios, solamente como deleitándose, como dándole piropos a las palabras de Dios.
me deleito en tus caminos, Señor, dame fuerzas, quiero seguir tu camino. O sea, muchos salmos que hacen alusión como a los beneficios de las palabras de Dios, porque son corazones que han logrado entender que son las palabras de su Dios que los ama. Y por el contrario, está la opinión de la sociedad, la opinión de tantas personas que se contraponen al cristianismo como si fuese un estilo de vida amargado, aburridor, y como si fuese un estilo de vida que nos fuera a coactar de todo. Concluye el Papa Francisco y dice que el Espíritu Santo es un espíritu de hijos. Jesús es la palabra del Padre, no es la condena del Padre. Jesús no vino a condenarnos, a condenar con su palabra, a llenar de cosas y de reglamentos, sino que Jesús vino a darnos palabras que son espíritu y vida, palabras que nos edifican. Y si esto lo guardamos en nuestro corazón y entendemos que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, seríamos más atentos a su palabra. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a recibir desde acá la bendición del Papa Francisco. Vamos a escuchar el Padre Nuestro y ya la bendición final de la catequesis que dio hoy el Papa Francisco hablando sobre los mandamientos. Dominus Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. Siete pastore con l'odore delle pecore. Quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Abbiate paura, non abbiate paura. Peccatori sì, tutti qui, tutti siamo corrotti, no? Litigate quanto volete. Se volano i piatti, lasciate. Ma mai finire la giornata senza fare la pace. Mai.